Hola personas, bienvenidas al primer video del canal. La recomendación que nos convoca va a ser Waltz with Bashir, de Ari Folkman, del año 2008. Waltz with Bashir aborda una cantidad compleja de temáticas, ya sea de forma directa o indirecta. Quizás la premisa fundamental de este documental animado sea la reconstrucción de la memoria individual a partir del trauma y el olvido de un hecho colectivo, así como también la conformación de las identidades desde un devenir histórico complejo, como es absolutamente siempre en el que está inmerso el humano, el humano, el humano, el humano, el humano. Y ahora la pregunta sería, ¿qué es Waltz with Bashir? Waltz with Bashir es un documental animado, lo cual es un poco curioso, ya que es un formato que suele usarse poco para documentales. El director y guionista explora su pasado tratando de recordar qué es lo que pasó durante la guerra del Líbano, específicamente en las masacres de los campos de refugiados de Sabra y Shatila. El documental tiene tres protagonistas, por así decirlo: el régimen falangista libanés que comandó Bashir Gemayel, presidente durante 21 días cuyo asesinato precipitó los hechos en los que se centra la película; las fuerzas de ocupación israelíes comandadas por el entonces ministro de Defensa Ariel Sharon; y los refugiados palestinos de los campos de Sabra y Shatila de Beirut. De esta manera nos encontramos en un viaje muy interesante donde se plasma, por un lado, la realidad de los hechos tan crudos como son los momentos de una guerra, así como también las subjetividades de los entrevistados. Por ejemplo, hay un oscilar constante entre la realidad, lo alucinatorio y lo onírico. La animación permite exhibir la subjetividad del enunciador de manera directa con el espectador, la representación de los estados de ánimo, la utilización de colores para diferenciar momentos y recuerdos, señala directamente el carácter subjetivo, corporizado de dichas vivencias. En una entrevista realizada al director, comenta: «La guerra es la cosa más surrealista de la Tierra. La película es un mensaje contra la guerra, y quería contar una historia personal. No hay ningún glamour en la guerra. La única forma de hacer esta película era mediante la animación, porque trata de la memoria perdida, de los sueños y del subconsciente». Claramente, uno de los tópicos que toca el documental es la memoria y los recuerdos. Por eso me parece justificado recordar las palabras de Pierre Nora: «La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes, y, en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones. La memoria es un fenómeno siempre actual, un lazo vivido en el presente, eterno». Y en cuanto a estos juegos con el pasado y la imagen, Agustina Trickel explica: «La fotografía nos recuerda aquello que fue y que ahora, por acción inevitable del tiempo, ya no es». La película se desarrolla durante la Guerra Civil Libanesa, la cual comienza en 1975 y finaliza en 1989. Sería muy complejo y daría para varios videos explicar en profundidad raíces y complejidades del conflicto. Sin embargo, se pueden poner algunas cuestiones en contexto que van a sumar al momento de verla. Para entender esta coyuntura histórica, una de las cuestiones principales es comprender el modelo democrático concesional que tenía el Líbano, a diferencia del modelo mayoritario, que es el que probablemente conocemos mejor. La democracia concesional incluye a todos los partidos en las tareas legislativas y ejecutivas en vez de tener un rol opositor en la discusión parlamentaria. Este tipo de organización política enfatiza la importancia de compartir el poder entre diferentes segmentos de la sociedad
en lugar de una división entre gobierno y oposición. En términos ideales, hay dos características que deben darse: la coalición entre los líderes de los segmentos más importantes y una proporcionalidad en la distribución de los espacios de poder. Este tipo de estructura democrática tenía mucho sentido en el Líbano a raíz de su complejo entramado étnico, lingüístico, cultural, religioso e ideológico. Todo el sistema político entró en conflicto cuando Siria e Israel, que deseaban evitar un choque militar directo en la frontera del Golán, desplazaron al Líbano sus conflictos, ganando así profundidad estratégica, lo que llevó a que ambos países apoyaran a distintas facciones libanesas, enviando recursos económicos, armamentos y asesores que debían reforzar la capacidad militar de sus aliados. Mientras avanzaba el conflicto, fueron consolidándose de esta manera dos bandos casi de manera obligada. Por un lado, el bando cristiano, representado por Bashir Gemayel, y por el otro, las facciones musulmanas que estaban divididas en varios grupos con distintos grados de integración. Esto llevó a la formación de cantones controlados por las respectivas milicias, las cuales a su vez tendieron a confesionalizarse, ya que con la desaparición de las instituciones estatales, el único refugio que quedaba para los ciudadanos era la solidaridad confesional. En 1982, Israel invade el Líbano, argumentando la protección de su frontera norte. El ministro de Defensa de Israel, Ariel Sharon, se reunió con Bashir meses antes, donde al parecer se discutió el ingreso de las Fuerzas de Defensa de Israel para expulsar del Líbano a la OLP, Organización de Liberación Palestina, lo que daría origen a lo que se llamó después la Operación Paz para Galilea. ישראל החליטה להטיל על צה"ל את המשימה להוציא את כל יישובי הגליל מטווח האש של הטרוריסטים המרוכזים הם מפקדותיהם ובסיסיהם בלבנון. שם המבצע שלום הגליל. Las fuerzas opositoras al bando falangista cristiano son de esta manera derrotadas, y en agosto de 1982 la OLP se rinde solicitando que fuerzas internacionales lideradas por los Estados Unidos lleguen para asegurarse el respeto al acuerdo de rendición con 2 puntos: un pasaje para los milicianos fuera del país hacia Túnez y la protección de la población civil palestina que se quedaba en el Líbano. El 21 de agosto, las milicias de la OLP abandonan el país y 2 días después, el 23 de agosto, Bashir Gemayel es elegido presidente. Y con solo 21 días de presidencia, el 14 de septiembre, es asesinado junto con 26 políticos más en la sede de su partido a raíz de la explosión de una bomba. El documental se interesa por los recuerdos del director como soldado israelí durante este complicado momento geopolítico de la guerra civil libanesa. Ahora dicho todo esto, nos queda una pregunta: ¿por qué ver este documental? Las razones son varias. Por un lado, el tratamiento de la animación combinados con el formato documental dan origen a una gran pieza a nivel visual y narrativo. Algo que hasta ahora no se mencionó es la combinación de la música con las imágenes, que dotan al largometraje de una identidad muy personal y única. Y por último, y quizás el aspecto más importante, es el guión, que aborda una serie de problemáticas sumamente originales y poco tratadas, que a su vez sirven para interiorizarnos y reflexionar sobre conflictos geopolíticos que tienen vigencia en la actualidad y de los cuales sabemos poco, probablemente por un sesgo de proximidad. Al mismo tiempo, el tratamiento de los hechos no cae en un hiperrealismo como suele pasar con temáticas de este tipo, y es explorado gracias a la animación desde distintas facetas, dándonos de esta manera una experiencia única. Esperamos que esta recomendación les haya gustado y nos lo hagan saber suscribiéndose y comentando. Los saludamos desde un pasado en su futuro. La guerra es una masacre entre gente que no se conoce, para provecho de gente que sí se conoce, pero que no se masacra.